Eh, Vamos a partir primero, ¿no? Cuando nosotros hablamos de psicoterapia, estamos hablando de una intervención en el primer nivel, en el sentido de que el objeto a intervenir, ¿no? O en este caso el sujeto a intervenir es el individuo o podría ser la familia, ¿ok? Cuando uno habla de psicoterapia, ¿de qué está hablando? ¿Mm? Si un poco podemos compartir eso, ¿no? De qué podemos hablar cuando hablamos de psicoterapia. ¿Ah? Probablemente estamos hablando de una relación particular, ¿ah? Que se crea entre dos sistemas, ¿no? El sistema consultante y el sistema, entre comillas, interventor, ¿no? Y se crea una relación nueva, ¿no? A partir de este acuerdo, de compartir un tiempo juntos en relación a un objetivo concreto. Pero la psicoterapia implica trabajar sobre la experiencia humana, ¿ya? Sobre la experiencia que ¿Está grabando? sí, Ah, ya, disculpe, es que yo no puedo ver con la actualización, como que no cacho mucho. sí, Disculpe. la actualización sí ha sido un poco complicada, estamos de acuerdo. La experiencia aquí dice de envejecer ocurre en estos distintos niveles, pero yo diría que más bien la experiencia de vida, independiente de el grupo etario, ocurre en estos tres ámbitos, ¿no? Ah, de alguna manera, cuando uno dice, bueno, ¿qué significa tener una experiencia? Significa, por una parte, pensar dónde se vive esa experiencia. Y nosotros la experiencia la vivimos en el cuerpo, ¿no? En el cuerpo sentimos, el cuerpo nos duele, el cuerpo tiene manifestaciones en relación a las emociones. ¿Ah? Es el cuerpo el espacio donde habitamos, ¿no? Suena raro decirlo porque uno dice, bueno, si no habitamos en el cuerpo, ¿dónde? ¿Ah? Pero a mí me parece que somos algo más que cuerpo, ¿no? En la otra parte podremos un poco dialogar respecto a cómo llamamos a eso, ¿no? En algunos minutos, en algunos momentos de la historia le llamábamos alma, otros podemos decir que es mente. Uno podría, probablemente si estuviera aquí alguien de las neurociencias, compartiría otra forma de comprender. Pero el espacio físico donde se vive la experiencia es en el cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, el cuerpo que nosotros habitamos. Y este cuerpo, ¿no? Ah, eh, Nos permite una posibilidad de acciones, pero también nos limita. ¿Ah? Si nosotros pensamos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de las personas que tienen trastornos alimenticios, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Sobre todo la población mucho más joven, la experiencia de eso que calificamos como trastorno alimentario, ¿no? Se vive en el cuerpo, se expresa sintomáticamente el cuerpo, también se siente en el cuerpo. Pero así como eso, que es tan obvio en ese tipo ¿no? de patología, ¿ah? Ocurre en toda la experiencia humana. ¿Ya? ¿Es una consulta? ¿Sí? Ahora que habló de los trastornos alimenticios, tengo una duda respecto a la adultez tardía. He visto que muchos adultos tardíos, cuando pasan recién los 60 años, por ejemplo, comienzan a sentir mucha incomodidad porque notoriamente ya no tiene la misma resistencia física que antes para bajar de peso también, engordan mucho más algunos según genética y otros factores como el sedentarismo o enfermedades crónicas que le impidan moverse. ¿Usted diría que hay un aumento de la, o sea, no sé cómo plantear la pregunta, si será que aumentan los casos de trastorno alimenticio en la adultez tardía o, o que se puede, ¿cómo decirlo de esta manera? Que si uno tuvo problemáticas en la juventud que reaparezca posiblemente. A ver, en general los trastornos alimentarios son más prevalentes en las etapas más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de anorexia y bulimia, probablemente son trastornos que prevalecen mucho más en la población adolescente o juvenil, adulto joven, ¿no? También en alguna población adulta es mucho menos prevalente en la población adulto mayor. ¿Ah? Probablemente lo que ocurre ahí, ¿no? Es que los cambios fisiológicos propios del envejecimiento, sumado también a algunas prevalencias de algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, hace que el cuerpo, ¿no? Se transforme
Y en algunos casos, por ejemplo, sabemos que pasada cierta edad, en la adultez intermedia, no, la posibilidad de bajar de peso es mucho más dificultosa, más lenta, que lo que ocurre en las etapas más juveniles. Tiene que ver con un proceso fisiológico de cómo el cuerpo opera, ¿no? Pero también hay procesos, por ejemplo, de, de pérdida de la masa muscular, que es algo característico, ¿no? Que ocurre en la última etapa de la adultez intermedia y se observa, ¿no?, más fuertemente en la adultez tardía, ¿no?, que es la sarcopenia. Entonces, de alguna manera la transformación del cuerpo tiene por una parte base fisiológica de cómo vamos envejeciendo, el cuerpo se va transformando, ¿no? Por mucho que nosotros tomemos, no sé, suplementos alimenticios, el cuerpo envejece igual, ¿no? No podemos detener ese proceso. Pero a eso se suma también el estilo de vida, de alguna manera, con qué cuenta de ahorro en términos de capacidad física se llega a la vejez. O sea, si yo he tenido probablemente una vida muy activa físicamente, mi cuerpo va a estar mucho más protegido en la vejez. O sea, voy a tener mayor masa muscular, por lo tanto voy a estar más protegido del riesgo de que esas caídas, si es que las tengo, generen un daño, una fractura, que si yo tenía una vida sedentaria, no he acumulado una cantidad de masa muscular que me permita, digamos, enfrentar la vejez de mejor manera desde el punto de vista físico. Entonces, los trastornos alimentarios son más presentes en las etapas más juveniles, pero hay muchos efectos, digamos, acumulativos respecto diferentes variables que se observan en la vejez. O sea, de alguna manera, ¿no?, a lo largo de la vida se acumulan los efectos beneficiosos y perjudiciales de la vida que hemos vivido, ¿no? No solamente nuestras acciones, sino que nuestra condición física en general, y si hemos tenido la posibilidad de compensar previamente esas dificultades que tuvimos. O sea, si lo logramos compensar, probablemente llegamos en mejor medida que si no lo hicimos, ¿ya? Además que en general se suma a esto que se tiende a disminuir la actividad física con el tiempo, ¿no? Y hay una relación ahí entre el cuerpo y la actividad física. En la medida que el cuerpo se vuelve, te posibilita menos acciones, tú empiezas a tener menos actividad física y se vuelve en un círculo vicioso, ¿no? No sé si ahí contesto tu pregunta. No mucho, pero es que tal vez me planteé mal, pero en el fondo es que hay mayor posibilidad en la adolescencia de contraerlo y bueno, tal vez me respondo sola, que tal vez depende de lo que haya vivido la persona, si es que puede o no resultar en un trastorno alimenticio o una reaparición del mismo trastorno que pudo haber tenido antes. Bueno, no es que nunca que desaparezca, se supone que lo acompaña el resto de la vida, pero Sí. lo controlan. Pero depende tal vez de lo que haya vivido la persona, como todo. A veces las dificultades, por ejemplo, en esa línea, en la vejez, muchas veces se asocian, ¿no?, a que, como tú dices, ese trastorno alguna vez se ha mantenido ahí latente, ha compensado, ¿no? Y que, por ejemplo, frente a algún evento podría reactivarse. Pero también se puede asociar con algunos síntomas o el inicio, por ejemplo, de algunos trastornos como la demencia, ¿no?, que genera, ¿no?, una dificultad general, ¿no?, y eso podría afectar. También uno podría decir, si alguien tiene algún trastorno depresivo, ¿no?, probablemente eso también afecte a su alimentación. Entonces, no podemos decir que solamente supongamos pensar que una persona tuvo un trastorno alimentario en la juventud y que eso explica, ¿no?, el tema en la vejez. Probablemente no. Lo que ocurre ahí, funcionan otras variables que tienen que ver con explicar esa, entre comillas, reaparición o de alguna manera de la sintomatología, ¿no?, que tiene que ver con probablemente las dificultades adaptativas que ocurren muchas veces en la vejez.
también, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la experiencia de envejecer o la experiencia de vida, aparte de que existe en el cuerpo, ¿no? También es un proceso psíquico, un proceso psicológico, ¿no? O sea, de alguna manera, no es que uno vive la experiencia, sino que uno también significa esa experiencia, organiza esa experiencia, ¿ah? Le da un sentido a esa experiencia. ¿Ah? Y muchas veces uno puede decir que eh, el significado o cómo nosotros conceptualizamos esa experiencia de vida nos permite vivirla de una manera o de otra. Por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, esta experiencia que estamos viviendo ahora, ¿no? de la pandemia, es una experiencia que probablemente cada uno de nosotros le dé un significado, le dé un sentido distinto. ¿Ah? Para algunos, ¿no? Esa misma experiencia podrá ser una experiencia que considere dolorosa, negativa, que lo asocia a una situación negativa, frustrante, ¿ah? Pero para otros, esa misma experiencia la pueden significar como una experiencia de aprendizaje. Entonces uno puede decir, sí, fue complicado, ha sido difícil, pero también me ha permitido descubrir otros recursos, focalizarme en otros aspectos de la vida. Entonces, la experiencia en sí misma, uno podría decir, entre comillas, neutra. ¿Ah? El significado que uno le confiere es el que a uno lo transforma en un sentido o en otro. ¿Ya? Entonces, también en la experiencia de envejecer, ¿no? Para algunos puede significar una experiencia asociada al dolor, a la frustración, a la pérdida, pero también para otros puede significar la vivencia de mayor libertad, de la posibilidad, ¿no? De descubrir otros aspectos o de alguna manera reconciliarse o usar todo lo que la vida me ha enseñado en esta etapa de la vida, ¿no? Entonces, la vejez en sí misma, ¿no? Es un proceso normal, pero depende cómo yo la significo, es cómo la voy a vivir. ¿Mm? Y finalmente, ¿no? Esto ocurre, ¿no? En un proceso relacional. ¿Ya? Uno vive en un mundo de interacción. Incluso aunque uno sea una persona aislada, uno vive en un mundo que se construye en base a las relaciones sociales, ¿ah? En un espacio eh, cultural e histórico que hace que esa experiencia, por ejemplo, de envejecer, sea significada de una manera o de otra. El otro día estaba preparando una clase para otro curso respecto a cómo es que el ser viejo o vieja a lo largo de la historia ha tenido significados sociales distintos, ¿no? Hay momentos en la historia, ¿no? Donde ser viejo era ser el ganador, ser el reservorio cultural de la comunidad, etcétera, etcétera, y en otros momentos de la historia ha sido considerado de alguna manera una tara, una dificultad, algo indeseado. Entonces, no es que la vejez en sí misma sea buena o mala, sino que en qué contexto histórico y cultural me toca vivir esa experiencia, es que me permite vivirla de una manera o de la otra. Entonces, se reúnen estos tres elementos, ¿no? La experiencia en el cuerpo, la experiencia significada y la experiencia en un contexto particular para, de alguna manera, decir cómo es que nosotros conceptualizamos las cosas que ocurren a lo largo de la vida y nuestras propias transformaciones. Y cuando nosotros pensamos en lo que ocurre en este ámbito de la vejez, probablemente estos dos elementos que aparecen aquí están en permanente interacción. Por una parte, ¿no? Los sujetos envejecidos tienen una experiencia acumulada, ¿no? O sea, de todas las cosas que han vivido a lo largo de la vida, de todas las cosas que han podido resolver de una u otra manera, de todas las cosas que le ha tocado vivir, observar,
Y por lo tanto, uno debe reconocer que la vejez tiene eso, ¿no? O sea, una experiencia acumulada, aprendizaje acumulado, pero también tiene dolores acumulados, ¿ah? Dolores, duelos, ¿ah? Todo lo que implica, ¿no? El haber vivido muchos años. Y por otra parte, está el deterioro de las capacidades, o sea, el deterioro en el sentido de los cambios normales, fisiológicos que ocurren con los años, ¿no? Desde la capacidad física, el proceso, la capacidad cognitiva que hace que yo tenga que demorarme más o necesite más ejercicios para poder incorporar nuevos aprendizajes, ¿ya? La pérdida de la velocidad de procesamiento, es decir, en la medida que uno envejece es consciente de eso, ¿no? Es consciente, por ejemplo, ¿no? En la edad intermedia que uno tiene que usar lentes, si antes no usaba, tiene que usar lentes para leer porque si no, no puede leer, que uno tiene que uno ya no puede, no sé, si quiere correr un espacio, probablemente si no ha tenido un buen entrenamiento comparado con alguien más joven, va a ser un poco más difícil. Entonces, de alguna manera, la persona mayor convive con estas dos cosas, ¿ah? Con la experiencia de vida acumulada y con la percepción de pérdida en algunos ámbitos, que pueden ser pérdidas de sus capacidades físicas, pero también pérdidas en términos de relaciones sociales, en términos de vínculo, en términos de estatus. Se conviven esos dos elementos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo uno compensa al otro, ¿no? O sea, si una persona mayor logra compensar, resignificar, adaptarse a estas capacidades que se van transformando, probablemente no tengo muchas menos dificultades que alguien que pelea permanentemente y se niega a experimentar algo que es inevitable. Entonces, ¿cuáles son un poco los desafíos que tienen, ¿no? Los envejecientes o las personas que están en este proceso, que estamos en este proceso, que para algunos es más evidente que para otros? Por una parte, ¿no? Está la aceptación, como dice ahí, del nuevo cuerpo y su identidad como persona mayor. Es decir, cuando uno observa algunos discursos, ¿no? de algunas personas mayores, por una parte está esta cosa como de renegar con el cuerpo envejecido o con mi aspecto. ¿Ah? No quiero, me molesta verme al espejo y ver a alguien viejo. O sea, hay gente mayor que no se mira al espejo, porque la imagen que le muestra el espejo, ellos la rechazan. Porque de alguna manera hay una sobrevaloración con este aspecto juvenil, ¿no? Que tenían hace años. Y por lo tanto les cuesta asumir que eso que ven son ellos también. ¿Ya? Y también el hecho de definirse, asumirse como una persona mayor. ¿Ya? Hay gente que se niega, ¿no? A eso. Uno ha escuchado, bueno, de repente en anécdotas así como cotidianas, cuando los abuelos o las abuelas no quieren que sus nietos les digan o les hagan referencia a ellos como abuelos o abuelas. Eh, y muchas veces detrás de eso está la idea de que si me dice abuelo o me dice abuela, de alguna manera me da un diploma de que soy una persona mayor. Y yo rechazo eso y por lo tanto me niego a eso. Entonces, este es un proceso, bueno, como este es un proceso paulatino, ¿no? No es que uno un día esté joven y al otro día amanezca viejo. Eso nos permite irnos acomodando en el transcurso del tiempo. Pero hay personas que este proceso no lo viven como una experiencia muy dolorosa. Por otra parte, está la resolución de los duelos, ¿no? Todos tenemos la posibilidad y hemos tenido la posibilidad, independientemente de la etapa de la vida, de experimentar pérdidas. Pérdidas físicas de seres queridos,
pérdidas de relaciones con algunas personas, ¿no? Pérdidas de estatus, pérdida de nuestra posición, ¿no? Que teníamos previamente. Entonces, todo eso son duelos que todos vivimos en cualquier etapa de la vida. Lo que pasa es que en la vejez hay más probabilidades que a uno se le acumulen los duelos, ¿sí? De alguna manera, ¿no? O sea, eh, las personas, los pares, los amigos, tienden a morirse, ¿ya? Entonces, está esta idea de que de repente las personas mayores dicen, bueno, se me están muriendo todos los que eran mis cercanos, se me están muriendo todos mis amigos, me estoy quedando sin esos vínculos que me han acompañado a lo largo de toda la vida. No es que no pueda construir vínculos ahora que soy una persona mayor, pero lo que pasa es que esos amigos o amigas que yo tuve en la infancia, en la juventud, qué sé yo, que tienen otra forma de relacionarse, nos hemos conocido en otros contextos, ya no los tengo. Y eso es una experiencia dolorosa. Me quedo sin pares. ¿Ah? Eh, tengo personas más jóvenes, probablemente de la familia, pero no tengo pares. O lo que le ocurre a algunas personas cuando fallecen los padres o las madres, ¿no? Como la generación anterior. Entonces, cuando uno pasa como a la primera línea, cuando uno pasa a ser el más viejo del clan familiar, del grupo familiar. También eso es una experiencia que me dice, no, no tengo superiores, no tengo a los otros. Soy yo ahora el que ocupa ese lugar. Entonces, eso implica, ¿no?, el cómo yo resuelvo esos duelos. Por otra parte, están las estrategias de afrontamiento. Probablemente a lo largo de la vida, ¿no?, todos vamos buscando la forma de resolverlo, porque si no, no estaríamos presentes. Lo que ocurre es que las personas mayores se ha observado que sus estrategias de afrontamiento en este típico modelo, ¿no?, de Lazarus-Folman tienden a resolver o a desarrollar estrategias de afrontamiento hacia más bien las emociones, o lo que algunos llaman, ¿no?, estrategias más bien pasivas. Y bueno, pueden haber muchas interpretaciones respecto a eso. Una de ellas es que quizás yo percibo que tengo menos control sobre el entorno, entonces no busco formas de afrontamiento activo, sino que lo que hago es buscar vincularme con aquellos que emocionalmente me entregan experiencias satisfactorias. Probablemente cuando uno habla con las personas mayores, uno explora cómo ellos enfrentan las dificultades presentes, de alguna manera se parecen al estilo que ellos han ido construyendo cuando eran más jóvenes. Hay algunas cosas que se modifican producto del envejecimiento, pero también hay un estilo característico que cada uno desarrolla de cómo uno resuelve las dificultades. Y otro gran tema que aparece en las personas mayores es el conflicto entre individuación y dependencia. Uno de los grandes temores que tienen las personas mayores es a perder su autonomía, el tener que depender de otros, el tener que, de alguna manera, renunciar a poder hacer las cosas que ellos quieren hacer, y hacerlas de la forma que ellos quieren hacer. Y eso es complejo porque a la medida que uno va envejeciendo va requiriendo paulatinamente el soporte de otras personas. Por lo tanto, muchas veces me va a costar pedir ayuda, aceptar la ayuda, porque siento que si yo acepto eso, como que renuncio a ser quien soy. Entonces, muchas veces algunos temas, ¿no?, de intervención en esta línea pueden ir asociadas a estos conflictos. ¿Dudas con esto, chiquillos? Profe, yo tengo una duda. ¿A qué se refiere con que suelen tomar estrategias más bien pasivas y no activas? Ajá. Cuando uno está enfrentado frente a resolver un problema cualquiera, ¿ya? Yo tengo dos líneas de acuerdo al modelo, ¿no? O hago cosas concretas para resolverlo, por ejemplo, no sé, tengo dificultades económicas, ¿ya? Algo súper concreto. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cómo resuelvo eso? Una alternativa es decir, hacer cosas para generar recursos, ¿ya?
me pongo a vender algo, busco trabajo, hago algo para modificar esa situación. ¿Ah? Que uno puede decir algo activamente, trato de modificar el entorno para que mi problema se resuelva. Pero en las estrategias más bien pasivas, lo que yo busco, cómo resolvería eso es, no intento modificar la realidad. Lo que hago es, trato de sentirme mejor. ¿Ah? Entonces, converso con una amiga para sentirme mejor. ¿Ah? Me junto con gente que de alguna manera yo me sienta cuidada y protegida. ¿Ah? Mi problema no se va a resolver en términos prácticos, pero yo me voy a sentir mejor. Entonces, lo que ocurre es que con el envejecimiento, las personas, lo que se ha visto es que tienden a transitar hacia estilos más pasivos, ¿ah? Más hacia lo emocional para enfrentar las dificultades. ¿Ah? Y hay algunos que dicen que eso tiene que ver con que hay una menor percepción de control del entorno. Siento que puedo hacer poco para modificar las cosas. ¿Ah? Por lo tanto, a lo que puedo apelar es a sentirme mejor. ¿Mm? A eso se refiere. No sé si le aclaro ahí la duda. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra observación que tengan ustedes respecto a estos 4 puntos, ¿no? Que de alguna manera podrían convertirse en temas de intervención psicoterapéutica? Profe, ¿Sí? yo acá tengo una duda referente a la resolución de los duelos. Cuando uno le llama duelo, también tiene que ver con cualquier tipo de pérdida, no solamente con lo que tiene que ver con las personas, ¿verdad? Sí. Cualquier pérdida. Por ejemplo, yo puedo hacer un duelo por la pérdida de mi belleza juvenil. Puedo hacer un duelo respecto a que antes era una persona exitosa y ahora soy una persona que está jubilada y por lo tanto todo el reconocimiento que yo obtenía de mi éxito, por ejemplo, laboral, ahora no lo tengo y eso para mí es un duelo. ¿Mm? Si ustedes revisan, si ustedes, alguno de ustedes ha visto la película El Regalo, ¿no? No sé si alguien la ha visto, esa película chilena El Regalo. Que es un grupo de adultos mayores que No, se va. profe, yo no. Ya. Les sugiero que la vean, es una película muy divertida, muy entretenida, pero de una manera bastante amable, ¿no? Muestra diferentes aspectos del envejecimiento. Y uno de esos aspectos es que el personaje que le hacen el regalo, que es este viaje a las termas de Chillán, está en este proceso de duelo. Él era un exitoso docente, docente universitario, ¿ya? Y resulta que él jubila. ¿Ah? Y cuando él jubila, siente que se queda sin rol, como que todo lo que él era, todo lo que él era, su identidad, su autoestima vinculado a que él era un exitoso profesor universitario. Entonces, cuando se jubila, es como que percibe que se queda sin nada, ¿ah? Porque que es un profesor sin alumno, necesita esa relación para mantenerse, digamos, vigente. Por lo tanto, él está está en todo un proceso de ideación suicida porque no es capaz de afrontar que ahora es un ex profesor universitario jubilado. ¿Ya? Entonces los duelos no solamente son pérdidas físicas, sino que es cualquier tipo de pérdida. ¿Mm? Profe, Uh-huh. yo siento como lo que ha ido explicando, que a veces un adulto mayor no solo tiene un desafío, porque puede tener los 4 a la vez, y eso es como más conflictivo o más difícil para llevar a cabo. No necesariamente más difícil. Yo creo que no es que a mayor cantidad de desafíos es igual a mayor dificultad, porque también eso tú lo tienes que vincular con las estrategias que tiene esa persona para enfrentar las dificultades. O sea, piensen en cualquier persona de cualquier edad. Hay gente que uno conoce que tiene una vida
súper difícil, que uno dice, yo en esos zapatos, la verdad es que ya habría sucumbido hace rato. ¿Ah? Y uno ve que gente que sigue, como se dice en buen chileno, echando para adelante, sigue esforzándose para salir, mantiene una mirada positiva, de alguna manera percibe que tiene la capacidad para enfrentar, adaptarse o compensar esas experiencias complicadas. Versus otras personas que uno dice, entre comillas, objetivamente, tienen menos cúmulo de estresores, ¿no? Menos dificultades, entre comillas, objetivas, pero su experiencia de su vida es de que la vida les pesa, de que eso es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, no tiene que ver con la suma de cosas, sino que la relación entre la experiencia y los recursos que yo percibo que tengo y cómo yo significo eso. Es como cuando la gente tiene estos discursos así, dice, no, es como las dificultades, como que la vida le entrega más dificultades a la gente que tiene más recursos para enfrentarla. No es que sea así, pero es una frase que a uno le ayuda a darle una vuelta. O sea, si la vida me dio esto es porque me la puedo. O sea, no es que sea necesariamente así, ¿no? Pero ese tipo de formas de darle un giro a la experiencia te ayuda a enfrentarlo desde una mirada distinta, sin que la situación concretamente cambie, si lo que cambia es tu aproximación a eso. Entonces, hay gente que a lo largo de la vida, y son personas que envejecen y dicen, sí, o sea, no tienen problemas con las transformaciones de su cuerpo, no tienen problemas con el verse más viejo, aceptan, porque hay otras cosas que van valorando, digamos, de la vida, por ejemplo, que no tiene que ver con la apariencia física. En la medida que yo centralizo mi valoración personal en mi apariencia física, probablemente voy a tener más dificultades porque de alguna manera no tengo dónde tener otro soporte que solamente ser una persona bella físicamente, por ejemplo. Ya, profe, gracias. ¿Ok? Algo más para un poco mirar estos temas que aparecen. No quiero decir son temas probablemente bastante habituales que pueden convertirse en consultas. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas mayores y hablamos de estas experiencias, ¿no? Y nos vemos enfrentados ya a una situación de una demanda respecto a atención de salud mental, ¿ya? La primera pregunta es, bueno, ¿en qué yo me debo fijar? Para poder comprender lo que está ocurriendo y poder abordar clínicamente esa situación. Yo siempre planteo, ¿no?, que hay cuando uno está frente a una población mayor, tiene dos focos. Hay un foco que es el presente, en el fondo, cuál es la foto de ese adulto mayor hoy día, respecto a cuáles son sus contextos de vida, sus condiciones personales, físicas y psicológicas, ¿ya? Cuál es su nivel de independencia y autonomía, es decir, la foto de quién es esa persona hoy. Pero yo no puedo no ver la otra variable, que es la variable longitudinal, y decir cómo esa persona ha llegado a ser quien es. Entonces, en el ámbito de salud mental, yo debo buscar esos dos frentes. La condición actual, o sea, quién es hoy, pero también cómo llegó a ser quien es hoy, ¿ya? Tanto en los ámbitos físicos, pero también en el ámbito psicológico. Es decir, si yo no recojo, si yo solamente me quedo con lo que es la persona hoy, y no recojo elementos de cómo ha llegado a ser, probablemente voy a perder información relevante y sobre todo voy a perder los recursos que la persona ha desarrollado a lo largo de la vida para ir adaptándose a las distintas crisis que ha vivido. Entonces es importante, ¿no?, considerar el presente y la variable longitudinal y buscar, por una parte, la historia clínica, es decir, si es una persona, como decía su compañera hace un rato, que en la adolescencia tuvo un trastorno alimenticio, que pudo haber tenido alguna otra dificultad en el ámbito de salud mental y que ahora está consultando
por algún problema ahora que es mayor, yo no puedo desconocer esa historia previa. No es que yo vaya a trabajar sobre el foco en el pasado, pero necesito entender que es distinto esa trayectoria, ¿no? Que alguien que no ha tenido grandes dificultades o ha podido adaptarse y resolver las dificultades y ahora que es mayor surge algo nuevo. Es distinta de alguna manera el pronóstico que uno puede esperar, ¿no? De esa resolución. Yo no sé si les contaba a ustedes, pero en una paciente que estoy viendo que está en un duelo, ¿no? Ella históricamente ha tenido dificultades en términos relacionales. Es alguien que tiene dificultades en las habilidades sociales, es una persona que tiende a ser bastante rígida, muy estructurada, y que de alguna manera, ¿no? Su marido era quien hacía como de alguna manera, le ayudaba a modularse emocionalmente, era como su regulador emocional, era quien le mostraba estrategias para afrontar las dificultades de la relación con las personas. Entonces, cuando este señor muere, ¿no? Ella se enfrenta a un duelo complejo. ¿Por qué? Porque ella históricamente ha tenido dificultades en términos de resolver conflictos emocionales. Entonces, ahora probablemente se suma el mayor conflicto emocional que tiene que resolver, que es la pérdida de alguien que la ha sustentado emocionalmente a lo largo de la vida. Entonces, que es distinto que alguien que pierde a su pareja en la vejez, pero que es una persona que tiene, ¿no? Recursos adaptativos más desarrollados. También es importante ver el nivel, por supuesto, de discapacidad en el sentido de las dificultades a nivel cognitivo y a nivel físico, ¿no? Como asociadas a la pérdida de la autonomía. O sea, no puedo enfrentar de la misma manera un proceso psicoterapéutico con alguien que tiene sus capacidades cognitivas funcionando adecuadamente para su edad, que alguien que está en una situación que probablemente no se podría beneficiar de un proceso de intervención psicoterapéutica, sino que lo que requiera es un tipo de entrenamiento, ¿no? Que es distinto a lo que estamos pensando como intervención clínica. Profe, respecto a eso, si un paciente tiene ya una pérdida, digamos, que impide adecuar, o sea, digamos que parte bien la terapia, pero después comienza notoriamente a perder sus capacidades cognitivas y cuesta, o al contrario, que inicie la terapia con muchos problemas cognitivos por el deterioro, no sé, inicio de una demencia, por ejemplo, no se puede hacer con algún familiar presente o algo que le vaya guiando, o simplemente uno trata de simplemente hacer refuerzo para seguir evitando el deterioro. Ajá. Es una muy buena pregunta. Uno dice, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un paciente para beneficiarse de una intervención psicoterapéutica? Estamos hablando de psicoterapia, porque no toda relación psicólogo-psicóloga-paciente es psicoterapia. Partamos por eso, ¿no? O sea, hay muchas relaciones en términos de relación clínica que no es psicoterapia. Por ejemplo, yo puedo generar un programa de entrenamiento de alguna habilidad y probablemente lo que estoy haciendo ahí, ¿no? Es la habilitación. Y muchas veces, dependiendo de las características del paciente, va a ser una intervención con otros profesionales para habilitar a la persona. Pero la psicoterapia, como nosotros la entendemos, está centrada más bien en un proceso de construcción o de resignificación a partir del lenguaje. Probablemente para esa forma de comprender la psicoterapia, un paciente con un nivel de deterioro no me sirve, no puede funcionar, porque no se va a beneficiar de ese tipo de intervención, sino que sí se podría beneficiar, por ejemplo, de un programa de entrenamiento conductual, ¿ya?
Y en el que es caso de que esté distinto. demasiado bien y comienza a perder sus capacidades, yo simplemente termino la terapia o, por ejemplo, sugiero empezar a tratar de tratar con, no sé, quien empieza a ser el cuidador para tratar de abordar mejor la situación, pasando, digamos, como este problema que pasa a ser ya del sistema, porque afecta a todas las personas, pues no solamente a quien comienza a perder sus capacidades hasta el punto de no poder reconocer el entorno. Sería así sistema público, por ejemplo, se podría sugerir pasar a atender, no sé, o derivar a otra persona que, porque cuando son los mismos familiares eso es poco objetivo, me refiero a que un colega trate con la familia. A ver, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero lo que entiendo, ¿no? Es que esa persona inicia un proceso y durante ese proceso se observa un deterioro importante que impide seguir trabajando el objetivo inicial, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿qué se hace ahí? ¿Incorporo a otros o no? ¿Ah? A ver, probablemente en esas circunstancias el objetivo de intervención se modifique. O sea, supongamos que alguien llega por un duelo, ¿ah? Y tú estás haciendo una intervención clínica para la elaboración del duelo, pero después lo que se observa es que la persona tiene un deterioro, ¿ah? Un deterioro importante a nivel cognitivo. ¿Ah? Algo pasa que se acelera este proceso de deterioro cognitivo. ¿Ah? Probablemente ahí no el trabajo de duelo tenga que redefinirse. ¿Ah? Y ahí sea necesario ver cuál es la prioridad ahora respecto a la intervención. ¿Ah? Supongamos que la persona tenga que, se le entrega un diagnóstico de que tiene un Alzheimer. ¿Ah? Y la persona necesita elaborar esa recepción, ¿no? de ese diagnóstico. Y por lo tanto quizás el foco se nos cambia. O que empiece a tener manifestaciones conductuales que le impidan la relación familiar y por lo tanto ahí probablemente el foco sea un manejo ambiental con la persona y con las personas que integran el entorno familiar para disminuir, ¿no? Las expresiones conductuales, pero no solamente probablemente ahí sea una intervención psicológica, sino que también incluye a otros profesionales. En ese tipo de situaciones complejas es muy difícil que desde la psicología se pueda resolver todo, digamos. Entonces, lo que pasa es que ahí cambia el objetivo terapéutico. Recuerden que cuando uno plantea una intervención terapéutica, lo primero que uno hace, ¿no? Después de este proceso de diagnóstico es acordar un objetivo terapéutico con el paciente. Y no es que uno se junte a conversar nomás, sino que ambos sabemos que nos juntamos a conversar para lograr algo que acordamos explícitamente. Entonces, probablemente si eso no es posible, ¿no? Lo que ocurre es que tenemos que cambiar el foco. Entonces se termina esa intervención terapéutica y aparece otra, con el mismo terapeuta o con otro, o con otro equipo también puede ser, ¿no? Dependiendo de qué es lo que ocurre ahí. No sé si contesto ahí tu pregunta. Sí, profe, totalmente. Muchas gracias. Vamos a compartir, bueno, por esta definición de salud mental, esta que todos conocemos, que es la de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, ¿ya? Primera cosa, y puede afrontar las tensiones normales de la vida. Entonces, estamos hablando, ¿no? Que la salud mental se asocia con la capacidad de adaptación, ¿ya? O sea, y para tener una mejor capacidad de adaptación, tenemos que ser más flexibles, ¿no? O sea, en la medida que las personas son más rígidas y tienen una única forma, un único camino para obtener cualquier objetivo, probablemente no tengan más dificultades adaptativas y su salud mental sea menor. Y también lo asocian a la capacidad, dice, de trabajar de manera productiva, fructífera. Cuando nosotros pensamos en los adultos mayores, que hay un porcentaje que realiza actividades laborales no remuneradas o realiza labores de cuidado de terceros o realiza labores recreativas o lo que sea,
probablemente ahí tengamos que ampliar nuestra concepción de lo que consideramos trabajar de forma productiva y fructífera. O sea, si yo soy abuela y cuido a mis nietos, también estoy trabajando de forma productiva y fructífera. O si yo cuido mi huerta o arreglo mi jardín, o tejo o participo en grupos, también de alguna manera tengo que adaptar eso a los roles propios de esta etapa, ¿no? Y es capaz, dice, que de hacer una contribución a la comunidad. Muchas veces no tendemos a invisibilizar el aporte que hacen las personas mayores a la comunidad con este discurso de alguna manera hegemónico que se ha instalado de la improductividad de la vejez. Pero también hay otro autor, ¿no?, que es el que está en el texto que ustedes tienen que leer, que habla de un sentimiento, dice, de bienestar emocional, producto de una relación equilibrada y armónica entre la realidad interna y externa del individuo. Es interesante esa mirada, ¿no? Como que de alguna manera lo que dice, ¿no?, que se está asociado como a este juicio de realidad, ¿no? Que esto que existe se parezca a lo que otros también consideran que existe. Por medio, dice, de un ajuste flexible, constructivo a la vida, y se parece con la otra definición, con relaciones empáticas, productividad, objetividad. A mí me parece interesante ese calificativo de objetividad. Probablemente no la objetividad está asociada a, como la usan algunos, con la idea, ¿no?, de que mi forma de comprender las cosas o de resolver tenga una concordancia con los eventos que están ocurriendo. Que en la medida que yo tengo una forma muy, muy particular, muy atípica de observar las cosas, me alejo de alguna manera de la realidad, ¿no? También dice libertad de ponderación en el juicio, así como estabilidad y posibilidad y positividad de la conducta y congruencia en su cuadro de valores humanos. De alguna manera, cada uno de nosotros se mueve en el mundo, ¿no?, con un mundo de referencia. Cada uno de nosotros significa el mundo de alguna manera, ¿no?, de lo que considera correcto, incorrecto, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo que debería ser, lo que no debería ser. Cada uno tiene ha construido, ¿no?, o va construyendo más bien, un patrón, digamos, ético que sustenta, ¿no?, su actuar. Eso es algo que probablemente uno mantiene ciertas bases de coherencia a lo largo de la vida, con algunas modificaciones a partir de la experiencia, o que uno aprende algo nuevo y dice, bueno, ese valor que yo sustentaba antes ahora me parece obsoleto, incorporo algo distinto, ¿no? Pero es interesante también mirar, ¿no?, ese aspecto que probablemente nosotros nos cuesta más, que tiene que ver con aquello que le hace sentido, ¿no?, a la vida, que probablemente está asociado a las motivaciones que nos mueven hacia un camino y no hacia otro. Pero disculpe, ¿podría repetir lo que dijo antes de esto último, que no lo entendí, respecto al ajuste y la flexibilidad de este constructo de este ajuste flexible constructivo a la vida? No lo entendí bien. A ver, cuando de alguna manera tiene que ver, ¿no?, con que en la medida que nosotros vamos teniendo distintas experiencias en la vida, ¿no?, vamos enfrentando desafíos, cuando uno tiene una forma única de resolver las cosas, probablemente ese único camino que funcionó para resolver algunas cosas, cuando te enfrentas a algo nuevo, uno lo que hace es tender a usar el mismo patrón de conducta para resolver esto nuevo, ¿verdad? Pero resulta que hay personas que se dan cuenta de que esa estrategia que antes funcionó, ahora no funciona, y logran ser flexibles, ser adaptativos y modificar, buscar una estrategia que sea más adecuada al problema actual.
Pero hay otras personas que insisten porfiadamente, como quien se golpea la cabeza contra un muro, en que mi estrategia es la buena y el problema es el que está malo. ¿Ah? Entonces, obviamente lo que ocurre ahí, hay una rigidez y difícilmente van a poder resolver el problema. Te lo pongo en un escenario mucho más familiar, ¿no? O sea, si yo estoy en la crianza con niños preescolares, ¿ah? Y resulta que las reglas en términos de lo correcto, lo incorrecto, quién impone las normas y todo lo demás, está claro, y me funciona con niños de 5 años, ¿ah? Que yo le digo lo que puede comer, lo que no le puede comer, qué sé yo, dónde puede ir, ¿ah? Ese patrón educativo no me sirve cuando estos chicos tienen 15 años, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que debería uno adaptarse, adecuar, digamos, a esta interacción a una nueva realidad, que este niño ya no tiene 5, sino que tiene 15. Pero lo que ocurre es que uno observa, por ejemplo, ¿no? En familias rígidas o en padres o madres rígidos, que lo que quieren es insistir en que esas reglas que instauraron hace 10 años atrás son las que hay que respetar de aquí a la eternidad. Y por lo tanto se vuelven rígidos y se vuelven poco adaptativos. ¿Ahí sí? Sí, profe, gracias. La flexibilidad es un buen indicador de salud mental, en general, ¿ya? O sea, la gente que es capaz como de leer, ¿ah? Digo yo, las claves del entorno y cruzarlas con sus propios recursos y uno dice, sí, en esto me conviene más, es más adecuado, funciona mejor A, pero en esto me funciona mejor B, porque A es inviable, porque no corresponde, porque no resulta. Entonces, hay gente que porfiadamente insiste en el fondo, es como demasiado fiel al método, aunque el método ya esté obsoleto. Chiquillos, son las 9:30. ¿Les parece que hagamos un pequeño alto de unos 10 minutitos? Sí, profe. Bien, para que vayan ahí Vamos a apagar esto. Tú no me dejas... Ay, Ok, perdón. entonces nos vemos en unos 10 minutitos. Ahí se van a preparar un té, un café, a despertar un poco.